Muy buenos días a todos, espero que estén muy bien. Quería contarles que a partir del día de hoy nosotros vamos a aprender a conocer un nuevo conjunto numérico. Este conjunto numérico se llama números irracionales, tiene una serie de particularidades, pero antes quería hacer una breve introducción, ¿sí? Además de darle una definición a este conjunto numérico. La introducción que quería hacer era que ustedes ya conocen diferentes conjuntos numéricos, ¿sí? Por ejemplo, en primer año, ustedes han conocido los números naturales, que son los positivos. En segundo año han conocido los números enteros, que forman parte no solamente los positivos, sino los negativos y el cero. Y el año pasado seguramente recordarán los números decimales y los números escritos en fracción, que forman parte del conjunto de los racionales. Bueno, este año nos toca conocer el conjunto de los irracionales, que tienen una particularidad, ¿sí? Si ustedes leen la primera hoja, ¿sí? La primera página de la guía que les envié, habla sobre los números irracionales y los define como aquellas expresiones que no pueden representarse en forma de fracción y que tienen otra particularidad. Bueno, paso a mostrarles un ejemplo para que sea más claro. Si yo voy a la calculadora e intento resolver, por ejemplo, la raíz cuadrada de 2, si yo resuelvo en la calculadora esa raíz, lo que yo obtengo es un número decimal, ¿sí? Ustedes lo observan, pero tiene una particularidad. Tiene infinitas cifras decimales y ninguna se repiten. En otras palabras, tienen infinitas cifras decimales no periódicas. ¿Cuál es el problema de resolver esta raíz? El problema es que cuando yo quiera sumar, restar, multiplicar o dividir ese resultado, como las cifras son infinitas y yo no sé qué número viene después del último 2 que tengo, ¿sí? Porque en realidad la calculadora tiene una cierta cantidad de cifras para expresar, para mostrar, pero ustedes observan que son infinitas las cifras decimales, o sea que yo no sé qué viene después del 2, no sé qué número viene. Entonces, yo tampoco lo puedo truncar, no sé qué viene después. Entonces, un número es irracional cuando sucede esta característica, que tiene infinitas cifras decimales no periódicas. Entonces, la pregunta es, ¿cómo vamos a aprender a trabajar con este conjunto numérico si yo el resultado en decimal no lo puedo trabajar, está incompleto? Bueno, muy sencillo. Lo que vamos a aprender es a trabajar con la raíz de 2. Por ejemplo, con la raíz de 2, que ahí está, ¿sí? ¿Qué significa? Que no lo voy a resolver, no vamos a usar la calculadora para resolver raíces. ¿Bien? Vamos con otro ejemplo. Por ejemplo, nosotros acá en el primer ejercicio tenemos la raíz cúbica de 40. Bueno, voy a la calculadora. La raíz cúbica de 40. Shift, raíz, ahí me sale la raíz cúbica, aparece la raíz cúbica de 40. ¿Qué sucede acá? Sucede exactamente lo mismo. Si yo resuelvo esta raíz con la calculadora, obtengo un número decimal con infinitas cifras que no se repiten. Estamos en problemas porque yo no sé qué viene después del 3. No sé qué cifras más vienen, ¿sí? Entonces, el primer ejercicio de la guía hablaba de extracción de factores. ¿Qué significa extracción de factores? Bueno, que como yo no voy a poder resolver este ejercicio en la calculadora, por lo que les mostré, al menos voy a tratar de, el número que tengo adentro de la raíz, que se llama radicando, lo voy a tratar de reducir por lo menos a lo más que pueda. De esa manera voy a tratar de que la raíz me quede con un número más pequeño por dentro y voy a extraer un número afuera, al menos un número afuera, ¿sí? ¿Para qué? Bueno, para reducir la expresión, porque, insisto, no lo voy a resolver con la calculadora, entonces mínimamente tratar de que el número que yo tenga dentro de la raíz lo pueda reducir. ¿Bien? ¿Con ayuda de qué método y con ayuda de qué números voy a poder reducir esta expresión, tratar de que el 40 se haga mucho más pequeño? Bueno, con la ayuda de los números primos, ¿sí? ¿Qué característica tienen los números primos? Bueno, los números primos son todos aquellos valores que tienen nada más y nada menos que dos divisores, es decir, que pueden ser divididos solamente por dos números.
por la unidad, o sea el 1, y por su propio valor. Por ejemplo, el 2 se le llama primo porque solo es divisible por su propio número, el 2, y por el 1. Así pasa con el 3, con el 5, con el 7, con el 11, con el 13, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Bien? ¿Cuál es lo contrario a número primo? Número compuesto. Por ejemplo, el 4 es un número compuesto porque no solo es divisible por el 1 y por su propio número, sino que también tiene como divisor el número 2. Está en la tabla del 2. Entonces, ese se llamaría compuesto. ¿Sí? Es para comparar. Entonces, conociendo cuáles son los números primos, la manera para poder reducir al número 40 es empezar a descomponer el número como hacíamos en la primaria. ¿Sí? Lo que tenemos que hacer es descomponer o factorizar el 40 utilizando solamente números primos. Entonces, este es el primer ejercicio de la guía. Vamos a un costado y hacemos en una hoja borrador los cálculos auxiliares. Tomamos el 40, ¿sí? Bien. Trazamos una línea, así como hacíamos en la primaria, seguramente cuando haga el método se van a acordar, y voy a empezar a reducir el 40, lo voy a empezar a dividir por números primos. ¿Cuáles? Por estas opciones. ¿Bien? Entonces, por ejemplo, empecemos con el 2 que lo tenemos primero. ¿Puedo dividir el 40 por 2? Sí. Bueno, entonces coloco el número primo en la segunda columna y voy a dividir. 40 dividido 2. La mitad de 40 es 20. Ahora me pregunto, ¿puedo seguir usando el 2 o puedo cambiar? Bueno, puedo cambiar porque yo también sé que el 20 está en la tabla del 5. Pero ya que empecé con el 2, voy a tratar de mantenerlo por una cuestión de orden nada más, para hacerlo más ordenado. Bueno, entonces como el 20 sigue en la tabla del 2, lo voy a dividir por 2. 20 dividido 2, 10. El 10. ¿Está en la tabla del 2 también? Sí, lo está. Bueno, entonces voy a utilizar el 2 de nuevo. 10 dividido 2, 5. Y acá empiezan otras preguntas. El 5, ¿está en la tabla del 2? ¿Yo puedo dividir el 5 por 2? Bueno, si no estoy muy seguro, que seguramente ustedes saben que no está, pero bueno, voy a hacer 5 dividido 2. ¿Bien? ¿Qué me dio? 2,5. ¿Qué significa? Que no está en la tabla del 2, me tiene que dar un número entero. Bueno, entonces voy a probar con otro valor. El 3. ¿El 5 está en la tabla del 3? No, pero sí está en su propia tabla, en la del 5. Bueno, entonces voy a utilizar el 5. 5 dividido 5, 1. Bien, una vez que llegué a la unidad, terminé de hacer todo este cálculo. Ya está, ya no puedo seguir, no puedo continuar. Ahora la pregunta es, ¿por qué utilicé este método? Bueno, porque la única manera de reducir el 40, de tratar de hacerlo más pequeño, es expresarlo de otra manera. ¿De qué manera? Bueno, lo vamos a expresar como la raíz, pero ya no de 40. La raíz del producto entre los números primos que tengo. ¿Qué significa? Que decir 40 es lo mismo que decir 2 por 2, 2 por 2, por 2, por 5. ¿Bien? ¿Sí? Es decir, pasen limpio. Los factores que usé los reemplacé en el 40. ¿Sí? Y ahora, por la propiedad de las potencias, todos aquellos factores que se repitan los puedo escribir en forma de potencia. La pregunta es, tengo un 2, un 2, un 2 y un 5. ¿Cuántas veces se repite cada uno? Bueno, tenemos la raíz cúbica, eso se mantiene igual de ¿cuántas veces se repite el 2? 3 veces. Entonces sería 2 al cubo. ¿Cuántas veces se repite el 5? Una vez. Bien, puedo escribir el 1, pero en realidad no es necesario. Entonces, vuelvo un poquito atrás para que se vea con más claridad. Tomé el 40, lo reduje, ¿sí? Dividiéndolo cada renglón por factores primos y luego, como ya el 40 lo utilicé, lo reemplacé por el producto de sus factores primos. 2 por 2 por 2 por 5. Y luego, para reducir aún más la expresión, conté cuántas veces se repetía cada factor. El 2 se repetía 3 veces, entonces se transforma en 2 al cubo, y el 5 se repite una sola vez, por ende lo bajo sin exponente, ¿sí? Eso equivale a una vez.
Aquí se repite una vez. Hay una propiedad que la tenemos que usar de las raíces que dice que si yo tengo una multiplicación entre dos o más factores adentro de una raíz, yo si quiero puedo distribuir a cada uno de esos factores una raíz propia. ¿Qué quiero decir con esto por si no se entiende verbalmente? Muy fácil, que a cada factor yo le voy a otorgar, ¿sí?, una raíz propia. ¿Sí? Esto nunca se olviden. Así tenga adentro de la raíz 8 factores, a cada factor le voy a dar una raíz propia, ¿sí? Y por último, y con esto finalizamos, quería contarles algo, ¿sí? Hay una propiedad también de las raíces que tenemos que recordar, y en el caso de que no lo sepan, paso a escribir, que dice que, lo voy a hacer acá al costadito, si yo tengo una raíz enésima, vamos a poner una letra para hacerlo general, de un número, que también puede ser el que ustedes se imaginen, no hay ningún problema, y ese número, a su vez, está elevado, ¿sí?, a una potencia enésima también, no importa cuál, pero si el índice coincide exactamente con esa potencia, por la propiedad de la radicación, por esta propiedad cancelativa de la radicación, los puedo justamente cancelar. ¿Qué me termina quedando? A ver, pensemos, si yo tacho la raíz y tacho la potencia, ¿qué me terminaría quedando? El mismo número. ¿Sí? ¿Qué hice de esa manera? Logré eliminar la raíz, la suprimí. Bueno, acá observemos que podría llegar a pasar lo mismo. ¿Qué opinan ustedes? A ver, analicemos la primera raíz. Tenemos la raíz cúbica de 2 al cubo. El índice, ¿es igual a la potencia? Sí, tengo un 3 y tengo otro 3. ¿Qué puedo hacer? Bueno, cancelar. Cancelo, o sea, se me va la raíz y se me va la potencia. ¿Qué me termina quedando si lo paso en limpio? Un 2. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Se cancela la raíz y se cancela la potencia. Ahora bien, vamos con el otro caso. Tengo obviamente la raíz cúbica porque es del ejercicio y el 5. ¿A cuánto está elevado que no se ve su exponente? ¿Cuántas veces se repetía el 5 en este ejercicio? Una vez. ¿Es lo mismo el 1 que tiene el 5 que el 3 que tengo como índice? No. Entonces, en esta segunda raíz no voy a poder cancelar nada. Por ende, la bajo como estaba. Y como ya no puedo hacer nada más, el ejercicio finalizó. Bien, entonces, algunas características para tener en cuenta. No usamos calculadora, no resolvemos la raíz con la calculadora. Lo único que hacemos es nosotros, de manera por escritos y de manera de cálculo como auxiliar, lo que hacemos es tratar de expresar el 40 de otra manera para luego lograr extraer aunque sea un factor y hacer que la expresión 40 se reduzca a una expresión más pequeña justamente, ¿sí? Sin embargo, si nosotros quisiéramos hacer la comparación, quisiéramos solamente comprobar, decir raíz cúbica de 40 es lo mismo que decir 2 por raíz cúbica de 5, ¿sí? Las expresiones son la misma, solo que están escritas en forma diferente. Bueno, espero que se haya entendido y cualquier inquietud me avisan.